estamos ya completando la finalización de todas estas etapas previas que teníamos con relación a la competencia. Queda que se presente la contestación de la demanda, que supongo que eso acontecerá el jueves, ¿no? Acá hay gente del grupo de los jueces. ¿Hay alguno que está trabajando? Hola, profe, sí. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Bueno, ustedes van a presentarlo el jueves, entonces. Sí, estamos terminando de pulirlo y ver para acompañar a alguna jurisprudencia, pero Bien, sí. bien. Bueno, me alegro porque ya también en todas las otras comisiones se están trabajando del mismo modo y seguramente vamos a hacerlo a la brevedad. La comunicación de cómo vamos a seguir, pero mientras tanto yo les quería decir que los grupos vayan interactuando, manteniéndose integrados en miras de la presentación que vamos a hacer de la competencia, que va a ser presencial, como ustedes saben, y la idea es que puedan participar todos, así que esperamos que se sumen, que van a trabajar quizás de manera integrada con el grupo de la mañana. Eso lo vamos a articular con las coordinadoras en los próximos días, pero vayan pensando en seleccionar o en distribuirse la tarea de la presentación de cada uno de los roles, aproximadamente 15 o 20 minutos por cada uno de los grupos. Sé que algunos de ustedes estuvieron también en ocasión de algunos de los juicios orales en el tribunal, así que alguna experticia en cuanto al debate lo ha podido apreciar. Así que estamos entusiasmados con la concreción de la finalización de la actividad y la finalización del curso. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también quería decirles que venimos bien con la planificación, hemos podido cumplimentar con todos los contenidos que nos planteamos y todas las clases y actividades especiales. Y en ese sentido, hoy vamos a aprovechar la clase de hoy para terminar el contrato de locación, que fue el tema que ustedes empezaron con la doctora Culazo, entiendo, el día jueves, y también vamos a desarrollar, aunque de una manera más acotada, los contenidos esenciales del contrato de leasing, que son los dos que están planteados en la planificación correspondiendo a la clase de hoy. Así que, si no hay ningún comentario o pregunta, vamos a empezar con la clase. Yo voy a valerme una secuencia de PowerPoint, pero la idea es que aquel que tenga alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, que lo vaya haciendo. Digo, como marco introductorio, en el ámbito de la locación voy a ir marcando normas que han sido intervenidas por el DNU 70-2023. Tengan en cuenta que en la clase de hoy vamos a trabajar el tema de los efectos en la locación. Y allí también, en la cuestión relativa a los efectos en el contrato de locación, sobre todo hay derogación de normas. Entonces, frente a la derogación de normas, vamos a ver cómo administramos la solución de esos conflictos. Abro también el espacio para preguntas de algún tema de la locación que les haya quedado con dudas en la clase anterior o con ganas de preguntar algo. No sé si más o menos las bases las tenemos y podemos empezar, o si tienen algún comentario que formular. Yo, doctor, disculpe que lo interrumpa. Bueno, entonces empezamos. Subo la secuencia. Yo, doctor, disculpe. Perdón, sí. Un segundito que ahora lo bajo. Sí. Yo, doctor, disculpe, le iba a hacer una consulta con respecto al examen final, la fecha y... Las fechas del examen final están publicadas, son las del calendario académico. Nosotros no podemos modificar las fechas que están publicitadas. Así que son las que ustedes tienen en el calendario académico que está publicado en la facultad, en la página web de la facultad. Ustedes pueden acceder al calendario académico, las dos fechas. Y como quedamos, aquellos que participen de una manera destacada en todo el curso, incluyendo el tema de la competencia, van a tener la posibilidad de un examen oral diferencial. El resto va a rendir de una manera escrita, salvo que el número sea muy bajo, en cuyo caso también podemos hacer
una instancia no coloquial, sino un examen más tradicional de manera individual. Pero eso lo vamos a resolver a medida que vayamos concluyendo el curso, ¿eh? De todas maneras, no hay modificación, Diego, del calendario académico. O sea, las fechas de exámenes son las que están publicitadas en el calendario académico. ¿Estamos? Sí, listo, gracias. Bueno, vamos entonces con la clase. No sé si ahí están viendo la secuencia, yo la despliego totalmente para que la puedan ver. ¿La están viendo? ¿No? Está cargando, creo, profe. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí se cargó? Se ve, sí. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos con este tema. Fíjense, el primer eje que quiero trabajar hoy es el de las obligaciones. Como ustedes saben, este es un contrato bilateral. Por tanto, es un contrato que genera obligaciones para ambas partes. Las obligaciones a cargo del locador y también las obligaciones a cargo del locatario. El código trae dos secciones dedicadas al régimen de las obligaciones del locador y al régimen de las obligaciones del locatario. Respecto de las obligaciones del locador, esa sección está profundamente adelgazada, porque verán ustedes que de esas 6 normas que integraban este articulado, hay 4 que han sido derogadas. Concretamente fueron derogados el artículo 1202, relativo al pago de mejoras, el artículo 1203 sobre la frustración de la finalidad, aplicable a la locación, el 1204 sobre pérdida de luminosidad y el 1204 bis sobre compensación. De todas maneras, veremos que estas derogaciones no impiden construir en todos esos casos respuestas jurídicas razonables. Vamos sí a poner el acento en las normas que han quedado subsistentes. Fíjense que la primera de ellas es el artículo 1200. Perdón, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Florencia. Estas normas que se derogaron, Sí. ¿no están en el código actual? O sea, ¿se refiere a que son normas del código anterior? ¿O Claro. que se derogaron por un decreto? Yo di por sentado que habían hablado de este tema con la doctora Culazo. Ustedes saben que vuelvo un poquito para atrás, espérenme que así ustedes lo ven con más detalle. Esperen que bajo la secuencia. Por el decreto, perdón. Entonces, No hay problema. Espérenme que aprovecho para empezar un poquito más atrás, entonces, por lo menos para presentarles qué pasó con el régimen y después volvemos con este tema. Bueno, acá tengo una placa que se la puedo mencionar. A ver, subimos para que lo vean. Ahí no sé si la están viendo. A ver. ¿La están viendo? ahora sí. Bueno, ustedes saben que me circunscribo a la última década. En la última década, como ustedes saben, se aprobó el Código Civil y Comercial. Entró a regir el Código Civil y Comercial en el año 2015. El código tenía una regulación del contrato de locación. Esa regulación luego fue modificada parcialmente por la ley de locaciones, la ley 27.551, que modificó artículos del Código Civil y Comercial e incorporó otras reglas. Incluso esa ley tuvo una reforma posterior, que es la ley 27.737. Bueno, ¿qué sucedió con relación a esos textos? Que en el año 2003 se dictó el DNU 70/2023. Ese DNU 70/2023, en primer lugar, derogó a la ley de alquileres, a la ley 27.551. Nada dijo de la reforma de la ley de alquileres, la 27.737, pero sí, no hay ninguna duda que derogó a la ley de alquileres. Y indirectamente también derogó un conjunto de artículos que el código, que la ley de alquileres había derogado, había modificado
del Código Civil y Comercial. Es decir, la ley de alquileres había modificado el Código Civil y Comercial en algunos artículos, y entonces, como se derogó la ley de alquileres, también se derogaron esos artículos que había incorporado al Código Civil y Comercial la ley de alquileres. Entonces, además de eso, el DNU 70-2023 sustituyó algunas redacciones originales del Código Civil y Comercial. Sustituyó el artículo 1196, el 1198, el 1199, el 1220, el 1221, y además le incorporó un inciso al 1219. Es decir, que el DNU produjo una gran reforma, porque no solamente derogó a la ley de alquileres, sino que derogó algunos artículos que la ley de alquileres había incorporado al Código Civil y Comercial, sino que además sustituyó otros artículos e incorporó otros. Entonces, ustedes cuando ingresan al régimen locativo hoy, tienen que ir al régimen vigente, que está en Infoleg, y ustedes verán que es ese capítulo de la locación en el código que muchas veces tiene al pie artículo derogado, artículo abrogado, artículo sustituido. Es decir, el régimen está profundamente alterado en relación al régimen originario que había incorporado el Código Civil y Comercial. Esto se ve en muchos temas que ustedes hablaron con la doctora Gulazo, por ejemplo, en el plazo, en el precio, y también lo vamos a ver en muchos efectos en la clase de hoy. Entonces, Florencia, esta foto de partida la tienen que tener muy clara, porque no es que está el código vigente. No tenemos la ley, ni tampoco el código está en la versión originaria. Está con normas derogadas, con normas sustituidas y con normas incorporadas. Por eso tienen que seguir la clase con el texto actualmente vigente, que está publicado, como les digo, en los portales oficiales, sobre todo en Infoleg. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, este es el punto entonces de partida de la clase de hoy. Volvemos entonces al tema en el que estábamos, que es la cuestión de las obligaciones. Viene a cuento lo que les contaba recién, porque justamente lo que les contaba recién explica mejor esto que estábamos viendo recién con relación a el régimen de las obligaciones. Porque fíjense que en la sección de las obligaciones a cargo del locador, ahí tienen 4 artículos que han sido derogados. El 1202 sobre pago de mejoras, el 1203 sobre frustración de la finalidad, el 1204 sobre pérdida de luminosidad y el 1204 bis, que se había incorporado con la ley de locaciones por vía del régimen de compensación. Entonces, de esa sección verán que quedan pocos artículos. Uno de los artículos que queda es este que tienen ustedes en pantalla, el primero, el artículo 1200. El artículo 1200 dice que a priori pesa sobre el locador no solo la obligación de entregar la cosa, obviamente que si el locatario va a pagar un precio y usar y gozar de la misma, el locador se la tiene que entregar. ¿Para qué se la entrega? Para que pueda usar y gozar de esa cosa. Y por eso es que la entrega tiene que hacerse conforme a lo acordado y debe entregarse en condiciones para que pueda posibilitar el destino al que está llamado a cumplir la cosa o al que efectivamente se pactó. Esa obligación de entrega supone también a cargo del locador la obligación de conservar la cosa, que es lo que dice el artículo siguiente, el 1201. Texto que nosotros lo consideramos que está vigente porque el DNU 70/2023 no lo derogó, no derogó la ley 27.737. Entonces es un artículo que no fue abrogado y por tanto para nosotros está plenamente vigente. Ese artículo dice algo muy claro, que pesa sobre el locador la obligación de conservar la cosa,
No solamente debe entregar la cosa en buen estado, sino que debe conservarla para facilitar el uso y goce por parte del locatario. Y por esa razón es que también la norma dice que el locador debe efectuar las reparaciones que estén a su cargo. O sea, no solamente él tiene que conservar la cosa, sino que tiene que asumir las reparaciones que importen que superar los deterioros que puedan sobrevenir durante el curso de la locación. Fíjense que este artículo que tienen ustedes en pantalla le obliga al locatario informarle al locador que ha sucedido ese deterioro. Es decir, hay que avisarle al locador que la cosa sufrió un deterioro y que es necesario repararla. Entonces el texto, como ustedes verán, distingue dos tipos de reparaciones, las que son urgentes y las que no lo son. Si se trata de reparaciones urgentes, si el locador no contesta en el plazo de 24 horas desde que hubiese sido intimado o notificado por parte del locatario, el locatario puede hacerlas y descargarlas del canon locativo, es decir, puede en última instancia compensar esos gastos que ha tenido, porque en última instancia son reparaciones que pesan sobre el locador. Y si son reparaciones no urgentes, en ese caso tienen que transcurrir 10 días para que, vencido ese plazo, el locador pueda hacerlas, ¿no? Obviamente que el locador puede negarse a asumirlas por entender que no son reparaciones a su cargo, que son imputables al locatario y se generará un conflicto. Pero a priori dice bien la norma que pesan sobre el locador todas las reparaciones que no le sean imputables al locatario, es decir, incluso las reparaciones que puedan provenir de deterioros generados por caso fortuito o por fuerza mayor. Esto entonces son las obligaciones que pesan sobre el locador. Sobre el locatario hay un número mayor de obligaciones explicitadas por el Código. Por ejemplo, la obligación nuclear de mayor relevancia que pesa sobre el locatario es la obligación de pagar el precio. Fíjense que el artículo 1208, párrafo primero que ustedes tienen ahí en pantalla, dice que el precio se integra también no solo con el canon, sino con toda prestación periódica que asuma el locatario. Fíjense que ahí está claro que el precio se puede integrar por pluralidad de rubros. No solamente integran el precio y el canon, también otras prestaciones periódicas. Pregunto al grupo, ¿qué prestaciones periódicas se les pueden ocurrir? Un poco están planteadas. Las expensas, por ejemplo. Si alquilamos un inmueble que está integrado a la propiedad horizontal, bueno, también se pueden pagar expensas, y esas expensas integran en un sentido genérico el precio. Bueno, acá tenemos una reforma, una derogación también que trajo la 70-2023 que vale la pena recordar. Ahí ustedes tienen en pantalla el artículo 1209 que fue abrogado, que fue derogado por el DNU 70/2023. Ahí en ese texto se decía que no podían estar a cargo del locatario el pago de las expensas comunes extraordinarias. Muchos de ustedes han cursado reales. Recordarán que las expensas podían ser ordinarias o extraordinarias. Bueno, siempre hubo un problema con relación a las expensas extraordinarias. Pensemos para poner un ejemplo, ¿no? El caso de un ascensor que se rompe y hay que sustituirlo. Esa es un gasto, una expensa común extraordinaria. La pregunta es, ¿se la pueden imponer al locatario? En el régimen anterior no, porque había un artículo que decía expresamente lo contrario. Pero hoy, fíjense que el artículo 1208
habilita esa posibilidad, porque dice que integran el precio no solamente el canon, sino todo tipo de prestación periódica. Entonces ahí el locatario tiene que estar atento acerca de qué rubros periódicos está asumiendo en el contrato. Más aún porque, esto lo vamos a ver después en el ámbito del derecho del consumidor, que hay un límite a la declaración de cláusulas abusivas. No se puede declarar la abusividad de una cláusula concerniente a precio. Esto lo dice el artículo 1121 que tienen en pantalla. Esto es aplicable a los contratos por adhesión y a los de consumo. Entonces, si una cláusula que le impone al locatario el pago de una expensa extraordinaria, no lo vamos a poder cuestionar por vía de cláusulas abusivas. Entonces vamos a tener que recurrir a otro tipo de cuestionamientos, que no son sencillos de transitar, porque en el fondo forma parte del precio consentido. Por eso es importante la intervención profesional, el asesoramiento profesional en la suscripción de estos contratos, porque a veces se les imponen a los locatarios cargas que son exorbitantes. Obviamente que, supónganse que la mejora extraordinaria, la expensa extraordinaria, termina teniendo un costo muy alto en el índice del valor del canon, bueno, ahí se podrá recurrir a otro tipo de cuestionamientos del derecho común, la apelación a los principios generales. Pero en principio habrá que cuestionar una cláusula contractual sobre el particular, cosa que en el régimen anterior estaba claro, porque eso no se podía pactar. Ahora es una posibilidad que el ordenamiento jurídico contempla, sobre todo en esta lógica de fuerte apertura a la autonomía que deriva del DNU 70/2023. ¿Se entiende esto que les estoy explicando? Profe, Sí, Ana. disculpe, una duda. O sea que yo puedo tener como límite dentro del contrato en alguna cláusula expresa que yo, inquilina, o a lo que me refiero es, ¿puedo encontrar el límite a esta cuestión en una cláusula del contrato? Sí, es buena tu pregunta. Bajemos a lo concreto. Sería bueno si nosotros tuviésemos una cláusula que dice que el locatario paga las expensas, cabe interpretarlo en un sentido razonable esa cláusula. ¿Qué expensas? Las comunes, ordinarias. Ahora, el problema lo tenemos con una cláusula expresa que le impone al locatario el pago de las mejoras extraordinarias. Ese es el gran problema, porque en el régimen anterior no era posible, ahora sí. Entonces, cuidado con ese tipo de cuestionamientos, porque a priori pueden decir, bueno, usted no puede atacar esa cláusula por vía de cláusulas abusivas. Tendrá que recurrir a otros mecanismos de cuestionamiento. Por ejemplo, que no fue informada, que hubo una situación de engaño, que exorbita el canon locativo, otro tipo de razonamientos que vienen más bien de las reglas generales. Porque tiene que ver con una norma que habilita esto. ¿Cómo? A veces tiene que ver con mejoras que no corresponde a un inquilino afrontar. Es que a priori no corresponden, porque las mejoras extraordinarias son a cargo del propietario. El problema es que la norma está habilitando o dejando abierta la posibilidad del pacto. Ese es el problema. Entonces tiene que ser razonable. Yo creo que los locatarios tienen que mirar, cuando suscriben los contratos, este tipo de cláusulas, porque esto integra precios también, en un sentido amplio, como acabamos de verlo. ¿Estamos? Bueno, esta es una de las obligaciones entonces que pesa sobre el locatario. Ahí están viendo la secuencia. Bien. Otra obligación que pesa sobre el locatario es la de no variar el destino convenido. En la locación generalmente se pacta un destino de vivienda, destino de comercio, destino profesional, etcétera, destino mixto. Bueno, el locatario debe ceñirse al uso y goce que le fue asignado. Y si lo varía, aun cuando la variación no le cause perjuicio al locador, el locador puede pedir la extinción del contrato. Por tanto, esta es una obligación importante prevista en el código a cargo del locatario. También el locatario tiene
una obligación de conservar la cosa. Ustedes pueden decir, bueno, pero usted, doctor, nos dijo hace un ratito que la obligación de conservar pesaba sobre el locador. Es correcto, pesa sobre el locador. Pero eso no quiere decir que tangencialmente o marginalmente no pueda el locatario estar obligado a conservar la cosa. Por ejemplo, el artículo 1207 que tienen en pantalla dice que pesan sobre el locador las llamadas mejoras meramente locativas o de mero mantenimiento, es decir, las mejoras que tienen que ver con el uso. Supónganse, se rompe un vidrio o se desprende un picaporte, para mencionar ejemplos de la vida cotidiana. Esos deterioros menores los debe cargar el locatario. No son gastos o reparaciones que pesen sobre el locador. También el locatario está obligado a mantener la cosa bajo su tenencia. Por tanto, el locatario no puede abandonar la cosa. Cuidado que también el abandono de la cosa puede dar lugar a una extinción del contrato. Y también el locatario tiene que hacerse cargo de todos los deterioros que provengan de su actuación o de sus dependientes. E incluso también el Código le impone la destrucción o el deterioro proveniente de un incendio que no hubiese sido originado en caso fortuito. Es decir, por ejemplo, un incendio que proviene de negligencia del propio locatario o de su grupo familiar o de las personas que ha permitido que ingresen en la finca. Fíjense que este es un tema también importante a tener en consideración. Quizás al locatario por estos rubros o por estos riesgos le convenga constituir un seguro. Habitualmente se le impone un seguro que cubra estos riesgos. Pero bueno, es pertinente que aún aquellos que no están a cargo del locador, sino los que están por el propio régimen a cargo del locatario, que pueda descargar estos riesgos a través, por ejemplo, de un contrato de seguro, porque son contingencias que desgraciadamente a veces suelen suceder. Otra obligación nuclear que pesa sobre el locatario es la obligación de restituir la cosa. Ustedes saben muy bien que la locación tiene una temporalidad. Por tanto, el locatario no ha de estar en el uso y goce de la cosa para siempre. De hecho, incluso hablaron de los plazos en la clase pasada. Bueno, vencido el plazo contractual, el locatario tendrá que restituir. Debe restituir en el estado que la recibió y además la debe restituir en las condiciones pactadas, ¿no? Y esta es una obligación nuclear que puede dar lugar, en su incumplimiento, a efectos que vamos a tratar en un rato. Un tema que cabalga sobre el régimen de obligaciones del locador y del locatario es el tema de las mejoras. Que les digo a ustedes que no confundan con las reparaciones. Una cuestión es el régimen de las reparaciones y otra distinta es el régimen de las mejoras. Las reparaciones, como ya lo vimos, tienen que ver con deterioros de la cosa. En cambio, las mejoras responden a, como ustedes lo vieron en obligaciones, a incorporar un valor a la cosa locada. Es acrecentar a través de una incorporación del hecho del hombre un valor a la cosa. Entonces, el deterioro tiene el régimen de reparación. Acá el problema es distinto. Es si podemos incorporar mejoras y en su caso, ¿quién las paga? Fíjense que en el título de esta secuencia de PowerPoint yo les digo algo que es muy importante y que quiero que graben a fuego. En el régimen de las mejoras ustedes tienen que diferenciar dos cuestiones. Una cuestión es si el locatario puede hacer mejoras. Este es el primer tema. Y el segundo tema
es quien debe pagar esas mejoras. Y aunque a ustedes les parezca que están vinculadas entre sí, son en principio reglas diferentes, porque una cosa es que el locatario pueda hacer una mejora y otra es que el locador las deba pagar. Me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta este registro inicial. No toda mejora que el locatario pueda hacer, el locador se las va a pagar o está obligado a pagarlas. Son cuestiones distintas. Entonces ustedes tienen que disociar el primer tema del segundo. Primera cuestión entonces, mejoras que el locatario puede hacer. Ahí rige el primer párrafo del artículo 1211. ¿Qué nos dice ese artículo 1211? A ver si lo leemos y lo interpretan ustedes. Lo leo. El locatario puede realizar mejoras. Profe, Dale, Matías. el locatario puede realizar mejoras en la cosa locada, excepto que esté prohibido en el contrato, alteren la sustancia o forma de la cosa o haya sido interpelado a restituirla. Bien, No entonces, tiene derecho a... hasta ahí quédate hasta ahí, después leemos el segundo párrafo. Primera pregunta, ¿el locatario puede hacer mejoras? Si yo les hago esa pregunta, ¿ustedes qué me van a decir? De acuerdo a este texto. que está permitido. Que está permitido hacerlas. ¿Está permitido siempre hacerlas o tiene límites? No, excepto que esté prohibido en el contrato. Exactamente, tiene varias excepciones. O sea, la regla es que puede hacer mejoras, salvo que esté prohibido en el contrato, que alteren la sustancia o la forma de la cosa. Supónganse, me alquilaron un inmueble con destino de vivienda y yo pretendo reformarlo y hacer mejoras que le cambien el destino. Por ejemplo, lo reformo o pretendo reformarlo para la instalación de un comercio. Bueno, en ese caso estoy alterando la sustancia de la cosa y no la puedo hacer esa mejora, salvo autorización expresa del locador. Y el tercer caso de excepción es cuando hubiera sido citado para la restitución, porque va de suyo que yo pueda hacer una mejora porque el código parte de la premisa que tengo un tiempo para usar y gozar de la cosa. Es decir, la mejora va a repercutir sobre el uso. Entonces me permiten que haga una mejora en la medida que tenga tiempo. Ahora, si ya no tengo tiempo, si estoy obligado a restituir la cosa, si venció el plazo contractual, va de suyo, es de sentido común que no se puedan hacer mejoras. Y esto es lo que dice el código. Entonces, la regla es que se pueden hacer mejoras, pero hay distintas excepciones en donde, aun cuando no haya prohibición contractual, igualmente no se pueden hacer mejoras. O sea, no hay una regla absoluta de habilitación a hacer mejoras. Ahora, nada obsta que en el contrato se prohíba al locatario hacer mejoras, que es algo usual, pero no siempre en los contratos se prohíbe al locatario hacer mejoras. Entonces hay que tener en consideración estas reglas. Ahora, supongamos que el locatario hubiese sido autorizado para hacer mejoras. Eso no quiere decir que el locador está obligado a pagarlas. Fíjense lo que sigue diciendo el artículo 1211 sobre el tema de quién debe pagar las mejoras. No tienen derecho a reclamar el pago de mejoras útiles y de mero lujo o suntuarias. Pero, si son mejoras necesarias, puede reclamar su valor al locador. Fíjense, no las reparaciones, sino las mejoras propiamente dichas. Las mejoras que son útiles, ¿se acuerdan en obligaciones? Ustedes vieron que la mejora era útil cuando aprovechaba cualquier poseedor y era de lujo o suntuaria cuando aprovechaba al que la hizo. Bueno, esas mejoras, aun cuando hubiera sido habilitada a hacerlas el locatario, eso no quiere decir que el locador se las va a pagar. El locador no está, en principio, obligado a pagar estas mejoras. Puede sí obligarse por pacto contractual, pero legalmente no está obligado a pagar ni las mejoras útiles ni las mejoras suntuarias. Por esa razón, el artículo 1224
dice lo que dice respecto de los derechos que tiene el locatario sobre esa mejora que el locador no le va a pagar. Miren lo que plantea el artículo 1224. A ver, seguro lo lee. Voy. Facultades sobre las mejoras útiles o suntuarias. El locatario puede retirar la mejora útil o suntuaria al concluir la locación, pero no puede hacerlo si acordó que quede en beneficio de la cosa, si de la separación se sigue daño para ella o separarla no le ocasiona provecho alguno. El locador puede adquirir la mejora hecha en violación a una prohibición contractual pagando el mayor valor que adquirió la cosa. Fíjense, si yo introduzco una mejora útil o una mejora suntuaria y el locador no me la paga, ¿yo qué puedo hacer? La puedo retirar. Ahora, no siempre la puedo retirar, porque bien dice el código, no la puedo retirar si pacté que quedara en beneficio de la cosa, no la puedo retirar si la separación provoca daño sobre la cosa, y no puedo separarla si no trae ningún beneficio. Es decir, si es simplemente por mero propósito de no dejarla en la cosa locada, aunque no me traiga ningún provecho, ahí hay un abuso de derecho. Entonces ahí el código también dice no la puede retirar. Entonces, como regla, el locatario puede retirar estas mejoras, pero con estos límites que también surgen de los principios generales. Tengan en cuenta que cuando se viola el régimen de mejora por parte del locatario, eso también puede dar lugar a la extinción del contrato. ¿Estamos entonces con el régimen de mejoras? Bien, podemos pasar a otro tema. Bien. Un tema importante también que quería analizar, obviamente que no vamos a poder entrar en detalle en todos los temas, pero por lo menos en los principales sí me parecía importante que vale la pena transitarlos. Un tema interesante es la circulación del contrato. Como ustedes saben, el contrato puede circular por dos vías, por vía de la cesión de contrato o por vía de sublocación, de subcontrato. Estas dos figuras se aplican al contrato de locación. Ciertamente que la cesión juega con mayor flexibilidad en el ámbito locativo, se aplican las reglas que ya vimos de la cesión de contrato, con o sin liberación. Ahí no ha habido una regulación del código restrictiva. En cambio, sí es restrictiva la regulación del código respecto de la sublocación. Y esto ténganlo en cuenta, porque acá hubo un cambio de régimen. O sea, hoy tenemos restringida la sublocación y así surge del artículo 1214, cuya lectura le pido a algunos de ustedes y entre todos interpretamos cuáles son esas restricciones que emergen de la sublocación en el régimen vigente. Ahí lo leo, profe. Artículo 1214. El locatario puede dar en sublocación parte de la cosa locada. Si no hay pacto en contrario, para ello debe comunicar al locador, por medio fehaciente, su intención de sublocar e indicarle el nombre y domicilio de la persona con quien se propone contratar y el destino que el sublocatario asignará a la cosa. El locador solo puede oponerse por medio fehaciente dentro del plazo de 10 días de notificado. El silencio del locador importa su conformidad con la sublocación propuesta. La sublocación contratada pese a la oposición del locador o con apartamiento de los términos que se le comunicaron, viola la prohibición de variar el destino de la cosa locada. Bien, ¿qué les parece? ¿Cuáles eran las limitaciones o restricciones a las que hago referencia respecto a este tema? Primero que tiene que notificar por medio fehaciente. Bueno, hay que lograr el acuerdo del locador, aun cuando no se hubiera prohibido la sublocación. Para sublocar hay que lograr el consentimiento, o más técnicamente el asentimiento del locador. Y para ello le tengo que notificar, como decía Matías. Le tengo que dar un tiempo. Y recién vencido ese plazo, si no dice nada, se va a entender que se expresa en el sentido de
la conformidad. Fíjense cómo juega el silencio acá. Es excepcional. El silencio juega en el sentido de autorizar la sublocación. Pero si se opone, no tiene que dar razones de la oposición. Basta con que se oponga para que la sublocación no pueda prosperar. Y además hay otra limitación objetiva que surge de la primera parte del artículo. ¿Cuál es la limitación que para mí es muy importante? El nombre del domicilio de la persona con quien se propone contratar. Ese es a donde hay que notificar. Pero ¿cuál es la limitación también en cuanto al juego de la sublocación? ¿El destino? ¿Que el sublocatario asignará la cosa? No. Fíjense en la primera parte. Que no haya pacto contrario. Para oponerse. No, puede haber pacto en contrario. ¿Cómo decís, Luis? Que el locador tiene un plazo establecido para oponerse. Sí, eso ya lo vimos. Pero la limitación mayor está en que fíjense que se puede solamente sublocar una parte de la cosa locada. La primera parte del artículo dice, el locatario puede dar en sublocación parte de la cosa locada. Es decir, no puedes dar en sublocación todo. Si yo quiero hacer circular toda la locación, todo el contrato, todo el inmueble, en ese caso tengo que valerme de qué figura. Cesión. De la cesión de posición contractual, de la cesión de contrato. La sublocación, como ven, es solo parcial. O sea, no solamente tiene que lograr el consentimiento del locador o no estar prohibida, sino que además tiene un ámbito de aplicación restringido. Solo juega para la sublocación de parte de la cosa locada, como dice la primera parte del artículo 1214. Entonces, perdón, en caso de querer sublocar toda la cosa, ¿qué sería una cesión? Tendría que recurrir no a la sublocación o al subcontrato, sino a la cesión de contrato. Cesión de locación. Cesión del contrato de locación. ¿Estamos? Bien. ¿Está claro el régimen entonces de la sublocación y indirectamente el de la cesión? Pero, profe, disculpe, le hago una consulta. En el caso de que el locatario quiera sublocar sublocar el lugar que está alquilando, ¿qué contrato celebraría con el subinquilino? Suponete, yo tengo, vamos a un ejemplo concreto, ¿no? Suponte que yo tengo un establecimiento que alquilé, un predio que tiene, por ejemplo, un espacio para la explotación de surtidores de nafta, que además tiene un shop, es decir, un lugar para comercio, y tiene además un espacio para vivienda. Esto pasa a veces en la vida práctica, o sea, alquilo un inmueble que tiene pluralidad de destinos. O sea, se puede usar para vivienda parcialmente, para actividad comercial, además para actividades comerciales fraccionadas. Entonces yo alquilé todo. ¿Qué puedo hacer? Puedo pedirle al locador que me autorice sublocar, supongamos, el shop a una otra empresa. Esa sería la hipótesis de la sublocación. Ahora, si yo pretendo, como me preguntaba Florencia, volcar todo ese contrato, todo ese inmueble en otra persona, ahí ya no puedo recurrir a la sublocación, porque el código limita la sublocación a parte de la cosa locada. Si yo quiero volcar en un tercero todo ese inmueble en sus variantes y destinos, tengo que valerme de la cesión de la locación, que es una variante, como estudiaron ya ustedes, de cesión de contrato, que es diferente a la sublocación, porque en la sublocación el sublocador sigue siendo parte del contrato. En la cesión puede que logre la liberación, como ustedes saben, porque la cesión usualmente es con liberación, por lo menos eso es a lo que aspira el código. Entonces, las operaciones jurídicas son distintas. Una cosa es sublocar y otra es ceder. ¿Se entiende cuál es el campo de actuación de unos y de otros? Sí, perfecto, gracias. Bueno, pasamos entonces a otro tema. Un tema que también me interesaba que viésemos
es el de la extinción del plazo contractual y la continuación de la locación. Este es un tema frecuente en los contratos de duración, es decir, siempre los contratos de duración suelen a veces continuar. Vence el plazo y las partes continúan espontáneamente con el contrato. Entonces la pregunta es, ¿qué efecto jurídico se le da a la continuación? Y quiero decirles a ustedes, un tema que está vinculado con la parte general y con los contratos de larga duración, que hay asimetrías en el tratamiento del código. Porque a veces el código le da a la continuación efectos diferentes. A veces le da continuación del contrato, a veces tácita reconducción, a veces la extinción, a veces continuación por un tiempo determinado. Es decir, hay pluralidad de respuestas en el código. Bueno, en materia locativa el código trae una de esas respuestas posibles. Miren lo que dice el artículo 1218, a ver si alguno lo puede leer. Continuación de la locación concluida. Si vence el plazo convenido o el plazo mínimo legal en ausencia de convención y el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación en los mismos términos contratados, hasta que cualquiera de las partes dé por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente. La recepción de pagos durante la continuación de la locación no altera lo dispuesto en el primer párrafo. Bien, supónganse, vence el contrato, que el locatario le extiende un recibo el locador le extiende un recibo al locatario del mes siguiente. Vencía en abril, le cobró mayo. ¿Qué efecto jurídico tiene ese acto de extender el recibo? Fíjense, el código dice que se da un efecto y no otro. ¿Qué dice que se produce y cuál no se produce? De La la continuación del contrato. Dice el código, continúa La el prórroga. contrato en los términos contratados hasta que cualquiera de las partes le ponga fin. ¿Y qué es lo que no hay? Tácita reconducción. ¿Qué significaría la tácita reconducción? Entender celebrado el contrato por el mismo término y en las mismas condiciones. Supongamos, se celebró por 2 años. Si habría tácita reconducción sería que se lo tiene celebrado por 2 años. Eso en el código vigente no está reconocido. Ya en el código de Vélez tampoco se lo admitía. Y lo que hay es continuación. El contrato entra en un periodo de precariedad. Pero es lo que se conocería como prórroga. No. Es una prórroga tácita, pero una prórroga que es precaria. ¿Por qué digo que es precaria? Y porque se continúa el contrato con las condiciones que se estipularon en un inicio. Pero Los mismos precios desactualizados. ¿pero hasta qué momento, Ana? No tiene los mismos términos que el contrato anterior. No los plazos, por ejemplo. Pero sí se continúa, por ejemplo, pagando el mismo canon, o el canon que corresponda según el momento histórico. Pero ¿qué pueden hacer cualquiera de las partes? Darlo por concluido mediante comunicación fehaciente. Esa es la precariedad. Es una continuación precaria porque el locador o el locatario le pueden poner fin en cualquier momento. Si en el mes de junio no quiere una de las partes continuarlo, se extingue el contrato. Esa es la gran diferencia con la tácita reconducción. Si hubiese tácita reconducción, se entendería que el contrato se lo perfecciona por el periodo inicial del contrato. Y eso no pasa acá. El contrato continúa hasta que las partes quieran, cualquiera de ellas, ponerle fin. Por eso es una continuación precaria. Ahora bien, este tema se vincula con el tema de las garantías. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el garante, con el fiador, supongamos? Yo les he salido de fiador a ustedes y ustedes con el locador continúan la locación. Y yo no participé de esa decisión de continuar. ¿Qué pasará con mi contrato de fianza conexo con el de la locación? ¿Continuará también o se extinguirá? No, No, eso no se extingue. Ahí, como dice Luis, se extingue.
Se Se extingue extingue porque porque no tenía el un plazo fiador no establecido. participó, no prestó conformidad. Él asumió el riesgo por el tiempo de vigencia del contrato o el necesario para la restitución. Pero si acá las partes deciden continuarlo de común acuerdo sin que él preste conformidad, en ese caso el contrato se extingue. Esto lo dice con gran claridad el artículo 1225 del Código vigente, que plantea una clara caducidad de la fianza. Miren el texto, a ver si alguno lo lee. Artículo 1225. Caducidad de la fianza, renovación. Las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita, una vez vencido el plazo del contrato de locación. Es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea simple, solidaria, como codeudor o principal pagador del contrato de locación original. Bien, fíjense, miren el párrafo segundo ahora, que es lo que me interesa que veamos. Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expreso tácita, una vez vencido el contrato. Si hay continuación y no lo trajeron al fiador, el fiador ve extinguida su obligación. De manera tal que tenga muy en cuenta que cuando participan en alguna continuación de una locación que tenga fiadores, asegúrense que el fiador preste conformidad por vía expresa, porque si no presta conformidad, luego va a poder considerarse liberado de sus obligaciones, por imperio de esta regla del artículo 1225. Aclaro también que respecto al régimen general de la fianza en la locación, el Código dice ahora con claridad que en principio el fiador se obliga por el tiempo de vigencia de la locación y por el que demande la restitución del inmueble ante la resistencia del locatario. Y es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza. Yo no puedo pactar, por ejemplo, que voy a ser responsable ante una continuación de la locación. No lo puedo pactar porque esta regla es de orden público. El fiador se obliga por el tiempo de vigencia del contrato y por el tiempo que demande la no restitución. Pero para cualquier acuerdo que se haga entre las partes, expreso o tácito, que no comprenda al fiador, lo va a liberar. Y nada se puede pactar con anticipación que renuncie estos derechos, que actúan como una norma de orden público en favor de los fiadores. Respecto a las garantías, además de la fianza, recuerdo que es muy común que en las locaciones existan depósitos en garantía. Habitualmente se le pide al locatario un depósito en garantía. Bueno, en el régimen anterior, el artículo 1196 planteaba una cantidad de efectos en esos pactos y sobre todo le garantizaba al locatario la restitución de ese depósito en garantía en un criterio valorista. Bueno, nada de esto hoy dice el artículo 1196 después del DNU 70/2023. Fíjense que el texto dice que las partes pueden libremente determinar las cantidades y moneda entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía y la forma en que serán devueltas a la finalización del contrato. Entonces acá hay que tener en cuenta qué pactaron las partes. No se olviden que el contrato de locación es un contrato de duración y a lo mejor usted entregó hoy el depósito en garantía en pesos y se lo van a restituir en 2 años. Y entonces la pregunta es, ¿se lo van a restituir en el monto en que usted lo entregó o se lo van a entregar con un criterio valorista? Por ejemplo, si representaba el equivalente a 2 cánones o un canon, si le van a devolver ese canon. Bueno, todo eso tiene que pactarse. Si usted lo entrega en moneda de curso legal o en moneda extranjera, ¿en qué moneda se lo van a entregar? Bueno, estas son las cuestiones
como la de las, veíamos antes, la concerniente al tema del pago de los gastos extraordinarios, que acá también hay que mirar con atención que se pacta, ¿no? Sobre todo porque vivimos una economía inflacionaria, donde además está prohibida la indexación. Entonces usted no va a poder pedir que le devuelvan indexado el monto que entregó en depósito en garantía. Va a tener que construir alguna solución valorista en el contrato. Y esto es importante que lo pacte porque si no, su crédito se va a licuar. La restitución de ese depósito le va a quedar menguada por imperio de la inflación. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto entonces con relación a las garantías. Un tema final que quiero trabajar mínimamente para planteárselo, porque no vamos a llegar sino a ver el leasing, es la cuestión de la extinción. En este tema de la extinción también ha habido algunas interferencias del DNU 70/2023, pero no tantas. De todas maneras ha habido algunas reformas o derogaciones importantes. Tengan en cuenta ustedes que el contrato de locación, como todos los contratos, se puede extinguir de modo normal, por ejemplo, por cumplimiento del plazo, por cumplimiento de la finalidad, o puede extinguirse por medios anormales, como podrían ser la resolución anticipada que vieron con la doctora Culazo, o la resolución imputable al locador o al locatario. Fíjense, acá les puse en pantalla, por ejemplo, el artículo 1219, que alude a las causales de extinción o de resolución del contrato por culpa del locatario. Por ejemplo, alguna de ellas hemos hablado en el curso de esta exposición. Por ejemplo, se puede extinguir porque cambió el destino o porque dio un uso regular a la cosa, o porque no conservó adecuadamente la misma, o porque la abandonó, o porque no pagó el canon locativo. Bueno, en todos estos casos hay posibilidad de extinguir el contrato. Si se extingue el contrato, obviamente también el locador podrá iniciar un proceso especial que ustedes van a estudiar en derecho procesal, un juicio especial que se llama desalojo. Es decir, el desalojo procede cuando se extingue el contrato de locación y allí existe la obligación del locatario de restituir. Si no restituye, el juicio que se va a poder promover para lograr la restitución es el juicio de desalojo. Bueno, alguna de estas causales, me remito a una sola, ha sido objeto de tratamiento en el DNU 70/2023. Fíjense, este artículo que ustedes tienen en pantalla, el 1222, ha sido derogado. Y entonces, como se derogó este artículo, hoy no hay un requerimiento previo para intimar al locatario que incumple el canon locativo. Fíjense que en el régimen anterior, para poder iniciar el desalojo, aun cuando hubiese una cláusula contractual que lo habilitara, previamente había que intimarlo de manera fehaciente al locatario y darle 10 días. Hoy esa norma, que es la que surge el párrafo primero que tienen en pantalla, no está vigente. Entonces aquí ustedes se pueden encontrar con que a veces el mero incumplimiento del locatario, puesto en marcha el mecanismo extintivo, va a disparar con mayor rapidez el juego del desalojo, ¿no? Esta es una norma que era muy frecuentemente utilizada en la práctica y que hoy ya no está vigente, con lo cual el incumplimiento del canon locativo puede habilitar más rápidamente el desalojo. De todas maneras, ahí habrá que ver qué se pactó en el contrato. Si hay un pacto expreso en el contrato, habrá que atenerse a ese pacto. Si nada se dice, el código plantea que solo el incumplimiento de 2 cánones locativos consecutivos autoriza a la resolución y consecuentemente al desalojo. O sea que ahí, de manera inmediata al vencimiento
de los dos cánones inmediatos, el locador podría promover el desalojo. Si hay una cláusula contractual que dice que el mero incumplimiento de un canon autoriza la extinción, bueno, en ese caso, vencido un canon, no pagado ese canon, el locador podrá extinguir el contrato por el procedimiento que determine y habilitado ello el juicio de desalojo. Bueno, esto entonces con relación al contrato de locación. Pregunto, de todo lo que hemos visto, que vimos muchos temas de la locación, complementando la clase anterior. ¿Les quedó alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que les parezca? ¿Vamos? ¿Pasamos a otro tema? Bien. Vamos al leasing. El leasing, al igual que el contrato de locación, voy a avanzar un poco en esto, ha tenido un cambio de régimen. En las últimas décadas ha habido diferentes modelos de regulación legislativa del leasing. Durante muchas décadas el leasing fue un contrato atípico, no tenía regulación legal. Pero ya en la década del 90, el siglo pasado, hace más o menos 3 décadas, se dictó la primera ley que tienen en pantalla ustedes, que es la ley 24.441, que es una ley que en parte sigue subsistente, que es la ley de financiamiento de la vivienda y la construcción. Y es una ley que planteaba distintos instrumentos legislativos encaminados a favorecer el acceso a la vivienda. Entre otros, se pensó que el leasing podía ser un vehículo útil para el financiamiento de la vivienda. Cuestión que fracasó. En Argentina nunca el leasing tuvo ningún marco de relevancia en el campo inmobiliario. Y por eso es que a fines de la década del 90, el régimen del leasing fue íntegramente sustituido. Y se dictó otra ley, la ley 25.248. Esa ley 25.248 fue la ley del leasing, que en gran medida siguió a la Convención de Ottawa, que además sirvió de base para el Código Civil y Comercial. Digo esto porque las reglas actuales del Código Civil y Comercial vienen de esa ley, de la ley 25.248. Por tanto, esa ley está derogada, salvo en el capítulo relativo a la quiebra y en el régimen tributario. Pero en todo lo contractual está derogada la ley 25.248 porque esas reglas, con algunos cambios, fueron incorporadas al capítulo 5 de la parte especial de los contratos en particular. Esa regulación, como les dije, supuso un cambio de modelo. ¿Por qué? Porque en vez de mirar al leasing inmobiliario, la regulación actual tributaria de la ley 25.248 mira más bien a el leasing de cosas inmuebles o de derechos, y consecuentemente es pensado como un instrumento de financiamiento para la adquisición de bienes de capital o para el financiamiento de las pymes. Por eso ustedes van a ver que en la práctica hoy el gran desarrollo del fideicomiso, del leasing en Argentina está concentrado en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, las dedicadas al transporte, las dedicadas al ámbito agropecuario. Es allí donde ustedes van a encontrar con mayor frecuencia la celebración de contratos de leasing, que vienen creciendo en las últimas décadas, sobre todo en estas dos áreas que mencionaba, tanto el transporte como el sector de las empresas agropecuarias, aunque también en el último tiempo se están incorporando maquinarias industriales en leasing. O sea, hay una expansión de la contratación del leasing. Por eso, el Código
siguiendo a la ley 25.248, trae una regulación, como decimos ahí, flexible del leasing. Flexible en varios sentidos. Primero, en cuanto a la estructura misma del contrato, a la estructura conceptual del contrato y al juego de sus elementos esenciales particulares. Y en segundo lugar, respecto, como vamos a ver en la parte final de la clase, a las distintas especies de leasing. O sea, el código ha admitido todas las variantes posibles del leasing. Y esto es una apertura muy interesante para tener en consideración. Pero empiezo por lo más general. Fíjense, el código nos trae un concepto de leasing amplio en el artículo 1227 que hay que correlacionarlo con el objeto de leasing que plantea el artículo siguiente, el 1228. Por eso le voy a pedir a algunos de ustedes que leamos esos dos textos para analizarlos en conjunto. Vamos, a ver si alguno lo lee. Concepto. Lo leo, profe. Sí. Concepto. En el contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador, la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. Objeto. Pueden ser objeto de contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la facultad de dar en leasing. Fíjense, el artículo 1227 parece estar refiriendo solo al leasing de cosas. Sin embargo, el artículo siguiente, con más precisión, dice que el leasing puede ser de cosas, muebles o inmuebles, pero también de derechos. Fíjense que puede haber leasing de marcas, de patentes o modelos industriales y de software. Entonces hay cierta inconsecuencia en la definición que el código trae de leasing. Porque en el leasing no siempre el dador transfiere la tenencia de una cosa. A veces también transfiere la explotación de un derecho. Por eso que la palabra tenencia no parece pertinente en todos los casos. La tenencia, como ustedes saben bien, se asocia a la idea de cosa, pero es impertinente respecto a los derechos. Entonces, en el leasing lo que el dador confiere es la tenencia para el uso y goce de una cosa o para la explotación de un derecho a cambio de un canon y de una opción de compra. Entonces ahí aparecen más perfilados los elementos esenciales particulares del contrato. Fíjense qué interesante esta flexibilidad del leasing de no ceñirlo, como en el comienzo se lo hizo en la Argentina, a las cosas. Es muy importante la expansión del leasing a los derechos, porque a veces, como lo vemos hoy en la práctica, las pymes, los emprendedores, como también se los suele denominar en la actualidad, pueden contar con derechos inmateriales, con una patente, con un modelo industrial, con un software, y consecuentemente ese es todo su capital. Entonces es valioso pensar que el leasing puede ser un vehículo idóneo para la explotación de esos derechos. El código dice que el canon que paga el tomador, las partes del contrato son el dador, que es el que concede la tenencia o transfiere la explotación de los derechos, y el tomador que los recibe. Y entonces el pago del canon a que asume el locatario tiene que estar determinado. Fíjense que el artículo 1229 lo dice con todas las letras. El canon tiene que determinarse al tiempo de la convención. Yo tengo que individualizar cuál es el canon. Y lo puedo hacer a través de cualquiera de los sistemas de determinación que hemos visto. Podemos determinarlo en moneda de curso legal, podemos determinarlo en moneda extranjera, es decir, podemos fijar distintas opciones en relación al canon. Lo que no podemos hacer es dejar a ese canon
que no esté determinado. En cambio, la opción de compra, que es constitutiva del leasing, porque no puede haber un leasing sin opción de compra, el contrato puede tener otras opciones, por ejemplo, la opción de renovación, pero no puede nunca faltar la opción de compra. Y entonces ahí el código dice que el precio de la opción de compra puede estar determinado, es decir, fijado en el contrato, o ser determinable según procedimientos o pautas pactadas. Por ejemplo, yo puedo determinar la opción de compra al valor que tenga ese mismo producto en el mercado al tiempo del ejercicio de la opción. Ahí no lo estoy determinando, estoy fijando un procedimiento para su determinación. O podríamos determinarlo a partir de la fijación que haga un tercero, que son otro mecanismo de determinación del precio, como vimos en la parte general de los contratos. Ahí vemos también por qué el leasing se expande tanto en el ámbito mobiliario y no se expande tanto en el ámbito inmobiliario. Imagínense las dificultades que se nos pueden presentar en la práctica en Argentina, en una economía que no ha todavía superado los problemas derivados de la inflación, pensar a 10 o a 20 años vistas el precio de una opción de compra. Sería complejo, y de hecho es bastante complejo, y esa es una de las razones por las cuales el leasing inmobiliario no termina de prosperar entre nosotros. Esto entonces con relación a lo conceptual. Estamos en relación al concepto del leasing, a la actuación del leasing, a los elementos esenciales particulares del leasing. Profe, Sí. ¿le puedo pedir un ejemplo concreto? Tipo... Ahora iba a todos los ¿real? ejemplos, pero te adelanto uno. Iba a De leerlo. alguna manera lo traté de ir anunciando, pero lo vamos a ejemplificar ahora de una manera más sencilla. Supónganse una pyme agropecuaria. Una pyme que necesita, supongamos, una cosechadora o una trilladora para mejorar la producción. A esa pyme, ¿qué le queda? Desembolsar todo ese capital y salir a comprar. O puede ir a una entidad financiera para tratar de procurar que le asignen esa cosa que necesita. Y uno de los productos que pueden ofrecer las entidades financieras es justamente el leasing. Entonces usted va a la entidad financiera y en vez de darle un crédito de manera directa para que usted adquiera el bien, lo que hace la entidad financiera es ir a adquirir ese bien que usted le indica, lo compra y se lo da a usted el leasing. Esa es la hipótesis, una de las hipótesis posibles del leasing. Otra hipótesis posible del leasing, que después vamos a ver otro ejemplo, es cuando una pyme, supóngase que tiene un emprendedor, tiene solo como capital una patente. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede transferirle a la entidad financiera la patente con el compromiso de que la entidad financiera se lo dé en leasing, para que él con ese capital de la adquisición de esa patente pueda explotar la patente. Entonces usted puede valerse ahí del leasing también como un mecanismo de financiamiento. Estas son algunas de las tantas posibilidades. También se lo usa en el ámbito del transporte. Por ejemplo, las empresas de transporte suelen comprar colectivos, adquirir colectivos en leasing. Entonces el banco lo que hace es comprar el colectivo que está a su nombre, pero se lo da en leasing a la empresa transportista. O el consumidor, esto se ve en menor medida, el consumidor que adquiere un auto en leasing. Esto es un producto que entre nosotros existe, pero les diría que es más bien marginal. Estos son ejemplos posibles. En Europa se usa mucho eso, pero a ver si entiendo, lo llevo al vocabulario llano. Es como un alquiler, pero con otras características. Es un alquiler con muchas características diferentes. ¿Por qué? Y viene bien su pregunta. Porque no es una locación en sentido estricto. Fíjese que la locación usted le cobra, y ya lo hemos visto en la clase anterior y en esta, le cobra al locatario por el uso y goce de la cosa que le concede. Acá, además de cobrarle por el uso y goce, usted le está cobrando por el uso del capital,
porque usted le está dando un préstamo. El canon que cobra el banco o que paga el tomador no es un canon solo por el uso, es también por el préstamo que supone esa determinada operación. Por eso que además de tener una opción de compra, cosa que no siempre se da en las locaciones, tiene generalmente el leasing un componente financiero. Entonces es distinto el modo de calcular económicamente las prestaciones. Profe, disculpe. Típicamente financiera, como juega habitualmente en el mercado la figura del leasing. ¿Se entiende, Florencia? Sí, estoy tratando de entender. No es estrictamente una locación. No. Porque en la locación usted cobra el componente del uso y goce. Acá usted le interfiere a esa locación un préstamo. Porque el banco no es que le concede el uso y goce como locador, no, se lo concede principalmente como prestador del capital con el cual se adquirió esa cosa. El negocio es distinto, no es un negocio de cambio, sino que es un negocio financiero. Diego, vos me querías decir algo. Sí, profe. Otra de las diferencias entre la locación común, digamos, de inmueble y el leasing, vamos a suponer, entre agropecuario, digamos, es que la cosa objeto que produce el leasing se va deteriorando con el paso del tiempo. Por ejemplo, yo voy a un banco y le pido plata para comprar una máquina agrícola, pero la voy utilizando todos los meses. De acá a 3 años a mí me van a dar una preferencia de compra, pero yo ya vine utilizando hace 3 años. Yo, por ejemplo, alquilo mi departamento 5 años y mi departamento va a valer igual. Sí, en general esto tiene que ver con el tipo de bienes que se dan en leasing. En general los bienes que se dan en leasing son cosas muebles o cosas que tienen la posibilidad de ser amortizables. Los inmuebles en general no se amortizan, entonces, o tienen criterios de amortización diferentes. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Contable y económica, financiera, la operación es distinta. Esto es muy importante lo que vos decís, Diego, y va en línea con lo que plantea Florencia, porque los contratos suponen una operación jurídica, pero además una operación económica. Tienen siempre un componente económico. Entonces, el componente económico en leasing es un componente principalmente financiero. Es un producto financiero. Y esa es la razón por la cual tiene un régimen jurídico distinto. La locación es un típico contrato de cambio, ¿no? Luis. Tienen que estar registrados en algún lugar específico. También tienen sistemas de registración, efectivamente, tienen formalidades y registraciones. Por eso porque tienen toda una reglamentación distinta, justamente porque son contratos diferentes que apuntan a una operación económica y jurídica distinta, tienen toda una regulación que hace que tengan efectos diferenciales. Por ejemplo, no sé, el constitutivo. ¿Cómo? Porque se me ocurre, no sé, los automotores que tienen que estar registrados en el registro automotor. Sí, también los otros bienes no solamente van en el registro automotor, van en el registro que correspondan y en última instancia en un registro residual. Esto lo van a ver específicamente en una norma de registración en el contrato de leasing. Pero lo importante es que ustedes lo capten desde el punto de vista económico. ¿Para qué se lo piensa el leasing? Y por eso las diferencias que tiene. La locación no tiene de manera estructural la opción de compra. El leasing tiene de manera estructural la opción de compra. El canon en el leasing tiene un sentido, aquí tiene otro. El leasing, justamente para oponerse a terceros, tiene una lógica de inscripción registral que no se da en la locación y podríamos marcar miles de matices entre una y otra figura. Pero es importante que lo comprendan desde esa perspectiva. ¿Está claro estos ejemplos y estas cuestiones que vemos? ¿Se entiende? Sí, Todo claro. lo entiende. Bueno, vamos a plantear ahora, en línea con esto, la cuestión de las especies de leasing. Que esto me parece que es muy importante, probablemente el tema más importante con el cual voy a terminar la clase de hoy. Porque es marcar que el leasing no solamente se lo admite como una figura única, sino que también admite en sí mismo diferentes subtipos, como decimos ahí en el artículo 1231. Fíjense que el artículo 1231
nos está planteando bajo una denominación equivocada, porque habla de modalidades, y ustedes saben que las modalidades son otra cosa. Las modalidades están pensadas como modos de concertación del contrato. Acá no estamos en presencia de modalidades, sino de subtipos de leasing. Y verán ustedes en estos distintos incisos que hay tres grandes especies de leasing. El leasing puede ser financiero, primera hipótesis. Segunda hipótesis, el leasing puede ser operativo. Y en tercer lugar, el leasing puede ser de retro, o también denominado en la lengua sajona, leaseback. Fíjense que en los tres primeros incisos del artículo 1231 aparecen las variantes posibles del leasing financiero, al que hice de manera especial referencia en los ejemplos que ustedes me pedían. El paradigma del leasing es el leasing financiero. ¿Qué es lo que caracteriza al leasing financiero? Que el que da la cosa al leasing no es propietario. Fíjense, ¿se acuerdan el ejemplo del banco? ¿El banco qué le da a la empresa agraria? Un bien que tiene que salir a comprar en el mercado. Y entonces ahí aparecen esos tres incisos del artículo 1231 que describen esas operaciones. Dicen, el bien puede comprarse por el dador a persona indicada por el tomador. Puede comprarse por el dador según especificaciones del tomador o según catálogos o folletos que le aportó. O puede comprarse por el dador quien sustituye al tomador en un contrato ya celebrado. En definitiva, ¿qué es lo que hay aquí? Hay un leasing y una compra. Y la compra es una resultante del leasing, porque por el leasing el dador tuvo que salir a comprar el bien a fin de dárselo o de posibilitar la explotación de ese bien al tomador. Esta es la operación financiera por esencia. El ejemplo que veíamos de el financiamiento de bienes de capital, bueno, este es el ejemplo paradigmático. Si yo soy una empresa de transporte y necesito un colectivo nuevo, bueno, puedo recurrir a esta variante. Voy al banco y pido esta operación de leasing. Perdón, ¿Qué es lo que tiene además, desde el punto de vista de la teoría general, este contrato? ¿Qué le llama la atención? Porque acá hay un dato importante desde el punto de vista de la teoría general. ¿Qué hay acá? En términos de efectos. ¿Hay dos contratos o un contrato? Conexidad. Exactamente. Como bien plantea Ana, hay conexidad. Fíjense que hay dos contratos. Está el leasing y la compra. O el leasing y la cesión de derechos. O el leasing y la obra. Esos contratos están conexados. Porque se compra para cumplir con el leasing. Entonces ahí tenemos claramente una conexidad contractual, que es una nota característica del contrato de leasing financiero. Ahí volvieron a ver el artículo 1231. ¿Lo tienen en pantalla? Sí. Yo le decía, Bueno, es más parecido a un préstamo que a una locación, en definitiva. es que es lo que te decía, Florencia, exactamente. Es un préstamo, es una variante de préstamo. Es un préstamo que se da a través de la entrega de una cosa. Pero en el fondo la cosa fue financiada a través de esa entidad que la da. Por eso que es una variante del préstamo, es una operación, una típica operación financiera. Claro. Concede un préstamo en última instancia el dador. Y es un titular dominial aparente, porque es un titular dominial que le entrega la cosa para que la explote o la utilice el propio tomador, a través de contratos conexos. La otra variante del leasing es el leasing operativo. Fíjense que en el leasing operativo dice el inciso D que el dador es propietario con anterioridad al leasing. Esta es la gran diferencia con el otro caso. Porque yo en el leasing financiero tengo que salir a comprar la cosa. En cambio, en el leasing operativo ya soy titular de la cosa. Para poner un ejemplo, supongamos una empresa de maquinarias agrarias que organiza la comercialización de su producción, entre otras, a través del leasing. Esto pasa en la práctica. A veces
empresas que producen determinados bienes productivos los dan en leasing. Y entonces ahí la diferencia con el caso anterior es evidente. Acá también hay una especie de operación de crédito, pero no a través de contratos conexos o de una típica operación financiera, porque es el propio titular de la cosa el que la comercializa a través del contrato de leasing. Y la tercera variante, que es la más compleja, que en muchos países no está tipificada, pero que el Código Civil y Comercial ha reconocido, es la figura del leasing de retro o leaseback. Fíjense que la terminología tiene que ver con la operación. El inciso E lo dice: adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato o habérselo adquirido con anterioridad. Quiere decir, yo se lo transmito a quien luego me lo da en leasing. ¿Se acuerdan uno de los ejemplos que le di? El caso de la pyme o del emprendedor. La pyme o el emprendedor que tenía una patente, o que tenía un software, o que tenía un modelo industrial, y no tenía más nada. Entonces, ¿qué hace? Va a la entidad financiera y se lo transmite, y en paralelo, de manera conexa con esa misma persona, celebra el contrato de leasing. Recibe ese derecho para explotarlo, ahora con el capital, derivado de la enajenación que hizo, porque él enajenó la cosa a quien se la devuelve, pero a través del contrato de leasing. Por eso se llama leasing de retro. Yo lo transmito y a la vez lo recibo, pero por otro contrato diferente, que es el contrato de leasing. Pregunto al grupo, ¿acá habrá conexidad o no? ¿Qué les parece? Hay conexidad. Porque fíjense, tenemos las mismas partes, pero tenemos dos contratos. Uno que transfiere y otro que le entrega ese bien en explotación, en leasing, al propio sujeto que lo había transferido. O sea, hay una conexidad más simple porque son las mismas partes. Es diferente de la conexidad del leasing financiero, pero en el fondo es exactamente igual el fenómeno de vinculación de dos contratos. Es importante, y esto lo planteo nada más, no me extiendo para no pasarme del horario, es importante que ustedes tengan en cuenta que este artículo 1231 se relaciona de manera inescindible con el artículo 1232 en todas sus especies. No tenemos tiempo de verlos en los tres casos, pero veámoslo en el caso paradigmático del leasing financiero. Miren lo que dice el artículo 1232 y pensémoslo no solamente desde la perspectiva del leasing, sino desde la perspectiva de la teoría general. A ver si alguno puede leer el texto. La relevancia de la conexidad en el leasing financiero, responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del bien. En los casos de los incisos A, B y C del artículo 1231, el dador... ¿Cuál especie sería el A, B y C? ¿Se acuerdan? Financiero. El leasing financiero. Bien. El dador, el leasing financiero. El dador cumple el contrato adquiriendo los bienes indicados por el tomador. El tomador puede reclamar del vendedor, sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del contrato de compraventa. El dador puede liberarse convencionalmente de las responsabilidades de entrega y de la obligación de saneamiento. Muy bien. Yo sé que a esta hora ya no les quedan muchas ganas de seguir reflexionando, pero ¿qué nos está diciendo este artículo? Fíjense que es muy disruptivo para la teoría del contrato. Porque ¿qué está diciendo? Acá tienen el juego del derecho de las obligaciones y de los contratos juntos. Tiene que ver con el tomador. ¿Qué puede hacer el tomador? Puede reclamarle al vendedor. Le puede reclamar al vendedor. Y es normal que yo le pueda reclamar al vendedor. ¿El tomador es parte del contrato de venta? No porque... ¿Es parte del contrato de venta? Y entonces, ¿qué le está reconociendo este artículo 1232 que ustedes estudiaron en obligaciones?
una acción directa. Claro. Y las acciones directas, como ustedes saben, son inusuales. Acá el código le está reconociendo una acción directa. Y yo les pregunto, en términos de contratos, ¿por qué le da una acción directa? ¿Cuál es el fundamento de la acción directa? ¿Cuál es el sustento de esa acción directa? La conexidad. Es evidente que acá hay contratos conexos que justifican que alguien que no sea parte de un contrato tenga una acción directa contra otro sujeto de un contrato vinculado. O sea, yo, por ejemplo, empresa agraria, fui al banco para que adquiriese un bien y me lo diera el leasing. Uso la maquinaria y me encuentro con que tiene un defecto la maquinaria, que no funciona adecuadamente. ¿A quién le puedo reclamar? Directamente a la empresa agrícola a la que me vendió la máquina. Reclamar directamente a la empresa que le vendió la máquina al banco, aun cuando no sea yo parte de ese contrato, porque justamente hay una conexidad contractual que justifica que me amplíen la tutela del crédito como consecuencia de estar esos contratos relacionados o vinculados entre sí. El problema que tiene esto es que habitualmente las entidades financieras, cosa que el artículo también lo dice, pueden liberarse de responsabilidades. Entonces, yo puedo ir contra el vendedor, pero habitualmente no podré ir contra el dador porque el dador me habrá impuesto una cláusula exonerativa de responsabilidad, que veremos en cada caso si puede ser válida o no. Pero es una posibilidad que el artículo que recién leíamos plantea. Entonces, acá vemos esa complejidad que tiene el leasing. Fíjense, el leasing es una figura única, es un tipo contractual, pero como pasa con todos los tipos contractuales, tiene variantes. Y esta es una clave que tienen que verla en todos los contratos. No es lo mismo la locación habitacional que la locación con destino de comercio, no es lo mismo la cesión de posición contractual que la cesión de derechos que la cesión de deudas, no es lo mismo el contrato de obra que el contrato de servicios, ni en los contratos bancarios, cada una de las distintas variantes que tenemos. Bueno, lo mismo nos pasa con el leasing. El leasing tiene estas tres variantes que tienen efectos diferenciales. Y es importante que lo puedan entender. Obviamente que el componente financiero se ve particularmente en dos de ellos. En el leasing financiero y en el leasing terrestre. Y en menor medida en el leasing operativo, aunque también hay un componente de crédito siempre presente. Bueno, nos pasamos unos minutos, pero valía la pena profundizar en algunas ideas esenciales de este contrato que tiene su complejidad. Vamos de todas maneras a volver a verlo en ocasión de las clases de consulta. De todas maneras, esto es para que maduren, tienen que ir pensando, es mucha información la que tratamos de sintetizarle y estamos simplificando el discurso, porque esto tiene un mundo de información. Lo simplificamos en los aspectos esenciales. Bueno, nos quedamos con las preguntas que quieran, con los que necesiten alguna pregunta, con gusto respondo. Y si no, tomo registro de las asistencias que están marcando ahí en el chat y nos despedimos. Tengamos en cuenta el objetivo de la competencia. Vayan trabajando en cada uno de los grupos de acuerdo al rol. Trabajen articulado. Preparen esa competencia. Ya vamos a tener una tarea de articulación por vía de los coordinadores. Bueno, un gusto de trabajar esta tarde con ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Hasta luego. profe. Muchas gracias, profe.